Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia del arte griego. Descubriremos secretos ocultos y momentos sorprendentes. Quédate hasta el final para desvelar un misterio inesperado. No olvides suscribirte, dar like y compartir. ¿Qué crees que sabes sobre la antigua Grecia? Seguro el Partenón, los 300 espartanos y las epopeyas de Homero te suenan familiares. Pero ¿sabías que había más de 300 espartanos, que el Partenón era más que un templo y que la antigua Grecia no fue un estado unificado con Atenas como su única capital? La historia de Grecia es un fascinante rompecabezas que vamos a armar juntos, y lo haremos en menos de 10 minutos. Hace más de 3.700 años, mientras las pirámides de Egipto ya estaban en pie y Babilonia se alzaba como el primer mega imperio del mundo, una misteriosa civilización florecía en Creta. Los cretenses vivían en paz admirando la belleza de las flores, los cielos azules y las mujeres hermosas que paseaban topless por las calles. Mientras los hombres preferían vestir taparrabos o faldas, los cretenses tenían su propia marina y un sistema de escritura único que hasta hoy ha desconcertado a los expertos. Sin embargo, esta vida idílica llegó a su abrupto final cuando el volcán de la isla de Terra, Santorini, hizo erupción en lo que se considera el mayor evento volcánico de la historia europea. Las consecuencias de esta catástrofe incluyeron tsunamis de hasta 100 metros de altura y nubes de ceniza que se esparcieron por miles de kilómetros, sumiendo a Creta en la oscuridad. Los habitantes de la isla nunca se recuperaron por completo y la erupción contribuyó a la creación del mito de la Atlántida. En el caos que siguió, invasores tomaron el control de la isla y la civilización cretense desapareció. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que tras la erupción de Terra, tribus guerreras que hablaban un nuevo y extraño idioma, el más antiguo conocido del griego, se asentaron en Grecia continental y comenzaron a construir ciudades amuralladas como Micenas, Tebas y Pilos. Estas ciudades en realidad se levantaron sobre las ruinas de la civilización anterior, pero los griegos de la época no estaban conscientes de eso. Para ellos, sus propias leyendas de gigantes cíclopes constructores eran la explicación de las estructuras preexistentes. Es importante destacar que incluso en esta antigüedad los juegos con ropa ya eran una forma de entretenimiento, una tradición que los griegos adoptaron de los cretenses. Los griegos, con su habilidad para apropiarse de lo que encontraban en su camino, se adueñaron de los juegos y los incorporaron a su cultura, pero nunca se dieron cuenta de que sus raíces se encontraban en Creta. La conquista de Creta marcó el comienzo de la era micénica, con Micenas liderando el camino. La vida aquí no era pacífica, ya que las incursiones constantes de tribus bárbaras convirtieron el Mediterráneo en una zona de guerra. Esta turbulencia dejó un legado de leyendas sobre gigantes y criaturas míticas que aún hoy en día fascinan a la imaginación. El desarrollo y la transformación continuaron a lo largo de los siglos. Entre los siglos 9 y 8 a.C., los griegos en Jonia adoptaron un nuevo alfabeto de sus vecinos fenicios, lo que marcó un hito en la historia de la escritura griega. Estas letras que reconocemos en nuestro alfabeto moderno se difundieron por toda Grecia. Después de la Edad Oscura, un periodo de cerca de 400 años donde la alfabetización cayó en picada, emergió un personaje clave en la historia de Grecia, Homero. Aunque no conocemos detalles precisos sobre su vida, sabemos que fue el autor de 2 epopeyas fundamentales, la Ilíada y la Odisea. Estas obras, escritas en un momento en que los personajes vivían en condiciones muy diferentes de las descripciones que aparecen en ellas, nos brindan un vívido vistazo a la vida en este periodo. Imagina una Grecia donde las personas eran analfabetas y usaban ganado en lugar de monedas. Este es el mundo que Homero pintó en sus epopeyas, lleno de héroes, dioses y criaturas mitológicas. En ese momento, las ciudades griegas no eran más que pequeñas aldeas y la complejidad de la civilización mecánica se había desvanecido en la bruma de la historia. En la obra de Homero, las rutinas diarias de los personajes nos llevan de regreso a esa época. Los personajes eran analfabetos y utilizaban cabezas de ganado en lugar de monedas para llevar a cabo intercambios comerciales. Estaban lejos de la opulencia de las ciudades mecánicas con sus palacios de 3 pisos. La civilización mecánica había sido destruida por los dorios, una tribu guerrera que se estableció en el continente griego. Recuerda dar like y suscribirte para ver más contenido. La población sobreviviente de Creta se refugió en las montañas y en consecuencia perdió casi todos los logros de la civilización anterior. Los dorios conservaron solo lo esencial, la vela y el torno de alfarero. Les llevó 4 siglos para comenzar a agregar representaciones primitivas de animales y personas en su arte. Fue en este momento, entre los siglos 9 y 8 a.C., que los griegos en Jonia tomaron prestado un nuevo alfabeto de sus vecinos fenicios. Este alfabeto difería significativamente de los estilos de escritura lineal utilizado por los micénicos y los cretenses. ¿Reconoces las letras griegas en nuestro alfabeto actual?
La niebla de la Edad Oscura comenzaba a dispersarse, revelando un mundo que estaba a punto de transformarse. La Grecia antigua no era un estado unificado con una frontera claramente definida ni una capital establecida. Más bien era un mosaico de ciudades independientes y completamente autónomas. ¿Por qué esta fragmentación? Grecia está dividida por montañas y mares en regiones geográficas separadas, la mayoría de las cuales no eran aptas para la agricultura. ¿Por qué preocuparse por cultivar cereales cuando podía simplemente importarlos del otro lado del mar? Esta necesidad de importar alimentos llevó a la gran colonización. Los griegos, liderados por ciudades como Mileto, fundaron colonias en lugares tan lejanos como el talón de la bota italiana. Con estas colonias trajeron consigo no solo su cultura, sino también un nuevo alfabeto que más tarde serviría como base para el latín y se difundiría por el mundo. El vino también desempeñó un papel importante en la difusión de la cultura griega. La cultura griega llevó consigo los ánforas, que se usaban para contener cereales y vino. Los griegos diluían el vino con agua en proporciones específicas y solo los bárbaros la bebían sin mezclar. Las monedas griegas también parecían representaciones del alfabeto, otro legado de la cultura micénica. La Guerra del Peloponeso, un conflicto prolongado entre las ciudades-estado griegas, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la cultura griega. En este enfrentamiento, las dos potencias dominantes, Atenas y Esparta, lucharon por la supremacía. Esparta, una sociedad guerrera que se había formado a partir de la invasión de los dorios, luchó por mantener su posición dominante en la región del Peloponeso. Atenas, por otro lado, era una democracia creciente que buscaba expandir su influencia en el mundo griego. Durante esta guerra, Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, enfrentó un asedio que cortó su suministro de alimentos y causó estragos en la ciudad. La situación se volvió desesperada y el propio Pericles fue reemplazado por demagogos que prometieron una guerra corta pero victoriosa. Decidieron emprender una audaz expedición a Sicilia, como si los conflictos con Esparta no fueran suficientes. La flota ateniense estaba lista, pero de manera inexplicable, la noche antes del viaje, las partes más prominentes de las estatuas de Hermes, dios de los viajeros, fueron decapitadas. Alcibiades, uno de los líderes atenienses, fue acusado de profanación, pero huyó en busca de asilo político. Luego, Alcibiades notificó al enemigo sobre el plan de Atenas, lo que llevó a la retirada de los aliados. La expedición a Sicilia fue un desastre y Atenas aceptó una paz humillante que incluía la demolición de sus muros defensivos que habían abrazado Hermes. A pesar de estos desafíos y dificultades, este período de la historia griega también presenció el florecimiento de la tragedia y la comedia griega. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides crearon obras que aún resuenan en la cultura actual. Sus escritos exploraron temas humanos universales y establecieron las bases del teatro occidental. A medida que la guerra del Peloponeso llegaba a su fin, todas las ciudades-estado griegas experimentaron un declive en su prosperidad. Sin embargo, un nuevo poder estaba en ascenso en el oeste, el reino de Macedonia. Aunque los macedonios eran considerados semibárbaros por los griegos, Filipo II, el rey macedonio, unificó Grecia y comenzó a forjar un imperio. Planeaba unir a las ciudades griegas para luchar contra los persas, pero su asesinato lo dejó sin completar esa tarea. Su hijo Alejandro Magno se convirtió en el líder de Macedonia y emprendió una campaña militar épica. Conquistó vastas regiones de Asia, derrotando al ejército persa del rey Darío. Aunque los griegos le rogaron que regresara a casa después de su victoria en Persia, Alejandro siguió avanzando hacia el este, llegando a la India antes de su prematura muerte. La muerte de Alejandro dio lugar a un nuevo mundo, el mundo helenístico. En este periodo, la cultura griega se mezcló con influencias orientales para crear una nueva era de esplendor. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro recorrido por el arte griego. No olvides suscribirte para más contenido fascinante, darle like y activar la campanita para no perderte de nuestro próximo video. Comenta si te gustó y comparte con amigos y amantes de la historia. Hasta la próxima.